¿Se batió? Cuando yo tengo bien, cuando tengo yo una entrada de corriente alterna, ¿qué va a ser mi interfase? Esto que está acá en recuadro es mi interfaz. ¿Se observa? ¿Sí? Esta es mi interfaz. ¿Sí? Observa, este es mi dispositivo de entrada. Acá están mis 220 voltios. ¿Está bien? Mis 220 voltios. Y acá tengo mi dispositivo de entrada. ¿Qué es mi dispositivo de entrada? Un sensor de cuántos hilos, en este caso. 2 hilos. ¿Está bien? Es un pulsador, ¿no? Un switch. Listo. Si yo cierro el switch, está llevando 220 voltios. ¿A dónde van a llegar estos 220 voltios? Van a llegar a un optoacoplador. A un optoacoplador. Le pongo una resistencia y luego un optoacoplador. ¿Listo? Entonces acá ya hay una función que me va a cumplir, ¿no? Y mi optoacoplador está formado por un fotodiodo y un fototransistor. ¿Listo? Entonces, miren acá cómo está. Este es señal alterna. Acá toda la parte del circuito se revisa. Señal arriba positiva, señal abajo, ¿no? ¿Quién va a hacer disparar acá el pulso al otro lado del CPU? ¿El semiciclo positivo o el negativo? Así como está, ¿no? El negativo. ¿Se nota o no? ¿O hay que agrandarlo? Ah, no. El semiciclo positivo estaría. A ver, llega así, ¿no es cierto? En el semiciclo positivo, el positivo polariza al fotodiodo directamente, ¿sí? Entonces, ¿por dónde va a circular la corriente? ¿Por este diodo o por el fotodiodo? Por el fotodiodo que está polarizándolo positivamente. ¿Listo? Cuando viene el semiciclo negativo, este polariza directamente. No, este polariza directamente. Es como un rectificador de media onda, ¿no? Entonces cada ciclo positivo me va a hacer disparar, ¿no? ¿Listo? Me hace disparar, me excita a este fototransistor. ¿Listo? ¿Y qué hago con el fototransistor? Simplemente que me lo excite, me dispara un haz de luz a la base. No, tengo que alimentarlo, ¿no? Este CPU lo tengo que alimentar. ¿Y con cuánto lo voy a alimentar? 5 voltios. ¿Por qué? Porque me interesa que tiene 5 o 0, ¿no? Le pongo acá 5 voltios. ¿Listo? ¿Y qué va a suceder cuando dispare el haz de luz a la base del transistor? ¿Va a entrar el transistor en qué modo? Saturación. Y en saturación se junta mi colector con mi emisor. Entonces circula 5 voltios. Cuando viene el semiciclo negativo, no dispara el haz de luz. Y si no dispara, este fototransistor entra en corte. Y entonces por acá, por esta línea, no tengo ya los 5 voltios. Tengo 0 voltios. ¿Está bien? Entonces miren cómo estamos convirtiendo los 220 voltios. Un pequeño rectificador de media onda, un autoacoplador y listo. Tenemos 5 voltios. ¿Está bien? Este 5 voltios va a ir pues al CPU, ¿no? O sea, acá le quito 220 voltios. Cerramos el switch, 220 voltios. ¿Qué le está llegando ahí? 1. Levanto el switch, 0. ¿Está bien? Pero los 220 voltios se quedan acá, no pasan a mi fototransistor. ¿Están protegidos galvánicamente? Sí. Acá no hay conexión por el autoacoplador. ¿Listo? ¿Qué faltaría ver acá para que sea el módulo de entrada? ¿Cumple todas las funciones? Manda señal. ¿Cumple todas las funciones? A ver, vamos trabajando con delegado, con intervenciones. A ver, un minutito. A ver, acá. A ver, acá, apellido. Cárdenas. ¿Cuáles son las 4? ¿Cuáles son las 4 funciones que cumple un módulo de entrada?
A ver, vamos a preguntar. Acá, a la izquierda. 5 voltios. A ver, el último, allá. ¿Apellido? Sí. ¿Quién? Veralba. ¿Cuáles son las 4 funciones que cumple el interfaz de entrada? Anota, interrupción negativa. El último de acá, ¿ven? El último. ¿Apellido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yosa? Quirós, también anota. ¿Cuáles son las 4 funciones? Primero, ascensión, aislamiento. Acá hay aislamiento. Sí. Hay adquisición. Acondicionamiento. ¿Qué falta? Señalización. ¿Correcto? ¿Le podemos poner señalización? ¿Qué significa señalización? Que yo pueda mirar que cuando pase un 1, prenda un LED. ¿Listo? ¿Puedo hacerlo? Son los que nos damos cuenta visualmente. Lo puedo poner a la salida, ¿no? Acá le puedo poner una lamparita de 220 voltios. Ahí está. Claro. Depende de dónde quiera ponerlo, ¿no? A la entrada o a la salida, ¿no? En alterna o en continua. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Entonces mi interfaz cumple esas 4 funciones, ¿no? Adquisición, acondicionamiento, señalización y aislamiento. Acá tenemos bien, ahí han visto ustedes en las entradas dice COM, y luego dice 0 y 1, ¿no? Ustedes ven. Un común, y la entrada 1, entrada 2, entrada 3, ¿no? Y todavía se agrupan por partes, ¿no? Decía I, A0, I, A1, ¿no? A0, A1, A2, el otro grupo era B, ¿no? B0, B1, B2. La misma teoría de los puertos del microcontrolador, ¿no? ¿Sí? Un puerto tiene 8 bits, ¿no? El bit 0, el bit 1, el bit 2, etc. Ya lo está comparando. Es igual. ¿Se entendió? Ahora en corriente continua. ¿Qué pasa en corriente continua? Mis dispositivos son switch, pero ya no van a trabajar con corriente alterna, van a trabajar con corriente continua. Entonces, lo único que le hago, ya no le pongo rectificador, sino que le pongo mi autoacoplador. ¿No? En la adquisición, claro, como sigue rayable y está llegando a los 24 voltios. Acondicionamiento mediante la resistencia, ¿no? Aislamiento con el autoacoplador. Señalización también le puedo poner su LED. ¿Y el autoacoplador depende de la resistencia? ¿También depende de si es un voltaje alterno? El autoacoplador más que todo depende de la corriente que pase por mi fotodiodo. Ojo, acá claro va a pasar una corriente continua, es lo ideal. Acá está pasando una señal rectificada, por eso no se metió, ¿no? Una señal rectificada y su resistencia, ¿no? Y eso va a funcionar muy parecido a la corriente continua, ¿no? No es tan igual, ¿no? ¿Listo? Pero para efectos de señalización, de excitar al fotodiodo, no hay problema, ¿no? Claro, es más por corriente. Ah, ya no es por. Entonces, claro, mire, eso solamente para excitar al fototransistor, ¿no? Si de acá yo sacara una fuente de alimentación, claro, me da una señal pulsante, ¿no? Ya sé. Que no es continua, ¿no? Pero funciona, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han visto alguna vez, y por curiosidad han agarrado un foco electrónico, esos ahorradores, Ya. o los LEDs, ahí están los LEDs, ¿no? ¿Qué creen que hay ahí? Hay toda una fuente de alimentación complicada para pasar de 220 a 12 voltios. No. A ver, ahora lo que hay, 2 resistencias ahí. Los chinos de un divisor de corriente te bajan ahí de 220 a 10 voltios alternos, te meten un diodo, ya está todo continuo. Un rectificador ya está continuo. Y te lo mete a los LEDs, ¿no? Fuente de Dios, ¿no? Fuente sería buena hora, es un solo diodo que te ponen rectificador de media onda. Por eso se queman tan rápido. Por eso es que se queman, pues, claro. Claro, por eso se queman tan Tú rápido. estapas ahí, todo metido ahí, ¿no? Yo también pensaba, bueno, siempre me gusta desarmar las cosas, ¿no? Y dije, a ver, voy a ver, ¿no? A ver cómo la fuente de alimentación tan pequeñita, ¿no? Porque es un LED, ¿no? Y te dura pues 1000, 2000 horas, ¿no? Lo destapé en 2 resistencias, o en un divisor de tensión, ¿no? 220, te cae 200 arriba, 20 abajo, ¿no? Ya está, 2 resistencias, un diodo, rectificador, ¿listo? Y esa señal de alimentación a toda la tira de LEDs.
Increíble. A veces en los multiplicadores de señal alterna directa de los cargadores, ¿por qué traes dos transformadores? Algunas fuentes, cuando son pues, más específicas, porque tienes 2 voltajes. Cuando tienes como un punto medio, digamos unos 24, unos 24. Por ejemplo, para fuentes, ¿cómo se llama? Simétricas, más menos. Claro, ahí. O para también fuentes separadas, ¿no? 5 voltios, 12 voltios, 9 voltios. Por ejemplo, ahora hay equipos que funcionan a 110 y 220. A 200. Tienen dos. No, es uno solo. Es un No, autotransformador. eso es diferente, creo. Sí, es diferente. Ajá. Es configuración. Pero, ¿y por qué los sensores trabajan con 220? Bueno, algunos sensores, como los finales de carrera, sí, eso no te sabría decir por qué, ¿no? Es que el sensor Diseño, normalmente ¿no? es un elemento pasivo, como te Diseño. digo. Todo elemento pasivo lo puedes utilizar en continua o en alterno. Especialmente es utilizado en alterno, ¿no? Ya porque en continua era más particular, ¿no? Tenías que tener continuo, algo que te transforme, etc. Ya, entonces miren acá. Este es entonces el módulo de entrada en corriente continua y acá también tenemos en corriente continua. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? A ver. Es el partido del diodo. La fuente. Ah, sí, también la fuente. ¿Por qué? Mañana. La fuente de valio y tal. Sensores. Porque miren, acá el común acá es el positivo. No hay que tener en cuenta, el común es el positivo y acá el común es el negativo. ¿Han visto en el módulo que el común de mis entradas es negro o es rojo? Ahí está viendo que sí. Hay que ver en las que han hecho práctica, ¿no? ¿Es negro o es rojo? Entonces mi común es negativo o mi común es positivo, ¿no? Siempre y cuando el tiene negro por todo 4 lado. voltios. ¿Listo? ¿Se dan cuenta todas las variantes que hay, no? ¿Listo? Muy bien, entonces ese es el primero, ¿no? Entonces cuando decimos, por ejemplo, un CPU 12C, Ya soy el delegado. 12, 14C, ¿no? DC, RLY, Crack, sí, muchacho. una especificación, ¿no? ¿Qué ¿Listo? significa? Como las que han obtenido, ¿no? Entonces, ¿qué significa la primera? Es la alimentación del CPU. O sea, mi PLC se alimenta con corriente continua. ¿Listo? El siguiente, DC, ¿qué significa? Es las entradas. ¿Qué tipo de entradas acepta? Entradas de corriente continua, 24 voltios. DC. Y la salida, No, pon relay, DC. la salida es a relay. Esto es todo un código. ¿Ah? Un CPU que diga DC, AC, RLY. Sí, Se alimenta con 24, pero sus entradas son a 220 voltios. ¿Ves? ¿no? A 220 voltios y su salida es a Sí, los códigos que tienen los ¿Está bien? PLCs. Abajito. Estoy adelantando ahí las especificaciones, ¿no? ¿Qué era lo último que generó? Ese es como su... ¿Bien? Esta es la alimentación. Este es el tipo de entrada que acepta y este es el tipo de salida que entrega. El PLC. Eso viene el DNI, como especificado, dijo, claro. ¿no? Bien. Hoy día hemos hecho prácticas, les Es hemos otra inclusive el cosa. software, ¿no? Ese El está tía acá. porta. Ese está acá. Te lo he dicho, miren, en el tía porta tenemos que escoger el tipo de CPU, ¿no? Ah, sí. Tengo que saber, lo primero que tengo que saber es qué tipo de CPU Alimentación, vamos a salida y utilizar. entrada. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Ahí está. Uno que diga ACDC Relay, No he que explicado. trabaja 220 voltios, ¿no? Lo alimenta con 220 voltios. Termínale. Las entradas son a corriente continua y mi salida es a relay. Y ingeniero, el resto de números, o Cuando sea... dice que es hasta 220, o sea, debe ser solo 0 o 220, o puede ¿Dónde? o está ¿Dónde entre, 220? ¿Acá o acá? en la derecha, está entre Acá. 0 y 220, o es solo 0 y 220. No es 0 o 220. Tú vas a alimentar con corriente alterna, pero el sensor que vas a tener es un final de carrera, un switch. Entonces te va a meter o 220 o 0 voltios. Eso no te va a meter entre 0 y 220. ¿No? Eso o es o no es, ¿no? No, cierra o abre, ¿no? Son todo o nada. ¿No? ¿Sí? A ver, Dice significa que está entregando 24 voltios. ahí está, muy buena pregunta. A eso iba porque también les he preguntado, ¿no? En prácticas. Si dice DC, alimentación en corriente continua, sus entradas son De corriente continua continua. y sus salidas son a Corriente. transistor. A transistor. A ver, justamente vamos a ver acá. Es lo primero que vamos a desmitificar, ¿no? ¿Por qué desmitificar? Justamente les preguntaba en prácticas, ¿no? El grupo de Abel que decía
¿no? Hemos tenido un poquito más de tiempo ahí. ¿Por qué? ¿O cuánto debe ser, les decía, el voltaje, ¿no? En la salida, ¿no? En un PLC, si la salida es un 1, ¿cuántos voltios marca la salida? Eso depende de... Depende. Si dice PLC, Depende de la... 24 voltios o 0 voltios. Sí. Y si dice relay, 220. o 0 voltios. Palos, ¿no? Ni uno, ni otro. Bueno, una señal de salida de energía. Por eso, a eso le estoy preguntando. Claro. Tú tienes que analizar O sea, yo no entrego, el PLC en su salida no entrega voltaje. Ojo, estoy diciendo el PLC, ¿ah? Porque el CPU que esté en el PLC sí me entrega 5 voltios o 0 voltios. Pero esa salida del CPU, para que aparezca en la salida, ¿por dónde tiene que pasar? ¿Por dónde pasa? No, por el módulo de salida, por la interfaz de salida. ¿Listo? Entonces, repito, ¿ah? El microprocesador que tiene el PLC sí me entrega ceros y unos, 0 o 5 voltios. ¿Está bien? El microprocesador me entrega 0 o 5 voltios, pero mi PLC no me entrega 0,5, ni 0,24, ni 0,220. ¿Listo? Me entrega contacto. Un contacto. ¿Cómo así? Vamos a ver, ese se llama la interfaz de salida. Claro, es algo despreciable entonces. Módulo de salida. Entonces, bien, en un módulo de salida, 0.47, no, claro. ese módulo de salida sirve, como dice ahí, sirve de interfaz entre la CPU y mis elementos actuadores de proceso. ¿Listo? ¿Qué actuadores tengo? Por ejemplo, un motor, un activador, un relé, la bobina de un contactor, etc. ¿Está bien? Ahora, ojo, ¿no? Eso también con pinzas, actuadores de esos tipos. Motores pequeños, bobinas de actuadores, perdón, bobinas de contactores, bobinas de relé. ¿Un motor directamente puedo acoplar al PLC? No. ¿Listo? No, lo voy a quemar. Es un reactor. Ahorita le voy a explicar por qué. Decodifican las señales de la CPU y con ellas ordenan los dispositivos de salida. Pueden ser a relé, a transistor y a tríada. Y cumplen las siguientes funciones. Sí, relay y relé. ¿Listo? ¿Qué funciones cumplen? Una, terminación. El otro es adquisición, ¿no? Son terminación. Terminación, acondicionamiento, aislamiento y señalización. ¿Cuál es la que está cambiando? La primera. Adquisición por terminación. Es la parte terminal de mi PLC. Tengo que acondicionarlo, tengo que aislarlo y tengo que señalizarlo. Esas son las funciones que cumplen. Y como ven, acá se colocan lámparas, ¿no? Las bobinas de mis contactores o de solenoides, etc., ¿no? Esos son mis equipos de salida. ¿Listo? Normalmente los preactuadores. ¿Está bien? Los preactuadores. Ingeniero, Sí. una consulta, en este caso es más factible que se utilicen relés para lo que sería el módulo de salida que autoacopladores, o es igual la posibilidad? No, es igual la posibilidad. Ahorita vamos a ver. ¿Listo? Entonces miren, con esta diapositiva voy a explicar todo. Si tienen una, van a entender todo. Vamos a empezar con enlace a relé o tríada. Con el relé primero, que es más simple. ¿Está bien? Este es el CPU. ¿No? ¿Qué me voy el CPU? Voltaje, 0 o 5 voltios. ¿Está bien? 0 o 5 voltios. ¿A dónde llega? A la bobina de un pequeño relé interno. A la bobina de un pequeño relé interno. ¿Está bien? Ese relé, ¿qué pasa cuando se energiza su bobina? Sus contactos van a cerrar, ¿no? Y estos contactos son los que vienen a un terminal llamado COM. Les suena aparecido en las salidas, en PLC, COM. Y su salida 0, salida 1, ¿no? ¿Está bien? Entonces repito, mi CPU me bota un bit, o 0 o 1. Ya. Energizo la bobina. bobina de mi relé. Me estoy imaginando todo. Voltios se excita la bobina y mi contacto pega. ¿Está bien? ¿Qué Sí, sucede cuando el contacto pega? Acá tengo mi bobina, carga conectada. Mi
carga puede ser en corriente continua o en corriente alterna. ¿Por qué? Esta es mi carga, una lámpara, un motor, etc. Un terminal está conectado a la fuente y el otro Viendo el horario. terminal se cierra acá con mi contacto y cierra circuito. Esto es lo que me ofrece el PLC en la salida. ¿Qué me ofrece? Un par de contactos. Entre estos contactos hay voltaje. No. Yo le tengo que colocar el voltaje externo. Como es contacto, puede circular corriente unidireccional o bidireccional. Es decir, en corriente continua o en corriente alterna. Puede circular la corriente en ese sentido o puede circular en el otro sentido, ¿no? ¿Está bien? Entonces, una salida relé puede servir para manejar cargas en corriente continua o en Y corriente alterna. ¿Tengo claro? Ahí está, pues entonces un solo común y ahí tenemos las diferentes salidas. ¿Está bien? Eso es más o menos parecido a lo que tenemos. PLC Un con solo triac. común y varios. ¿Qué ventaja tiene el triac sobre el relé? Funcionan igual, ¿no? Y en el CPU El tiempo, ¿no? ya no viene a la bobina de un relé, sino viene acá a un optotriac. Optotriac. ¿Listo? Optotriac. Sí. ¿Listo? Ya no es fototransistor, es un optotriac. ¿No? ¿Qué sucede cuando circula acá un 1? Este triac o este triac, perdón, este diac, optodiac, este diac va a disparar a este triac. ¿Listo? ¿Y qué sucede Eso lo cuando se activa. dispara el triac? Sus Se cierra. contactos, main terminal 1, main terminal 2, 1, 2, 1, ya no se cierran. Y al cerrarse puede circular corriente Normalmente. triac. Ya. ¿Puede circular corriente continua? ¿También? ¿Seguro? No. Main terminal 1, ánodo 1 y ánodo se cierra, ¿no? ¿Puede circular? Solo es así. Eso ya llevado. Electrónica de potencia inercial. Solo es así. No pueden llevar corriente continua. ¿Por qué? Porque para que salga de un estado de Para disparo, que se despague, tiene que pasar ajá, hacia abajo, a cruzar sí, por cero, para volverse a reactivar en el sí, siguiente pulso. Si es que es continua, no le va a hacer nada. no lo va a hacer nunca, se va a quedar dispara un solo disparo y se queda ahí. Sí. ¿Está bien? Tiene que pasar por cero, ¿no? Por eso tiene que hacer Tiene eso. que ser una corriente de mantenimiento menor, ¿no? Hay una corriente ahí H, ¿no? Que es menor ahí. ¿No? Eso lo ven en la curva característica del triac, seguramente han visto, ¿no? Sí, eso ¿Está sí. bien? Ese es el triac. El triac solamente cargas en corriente alterna. ¿Está bien? Pregunto, entre estos dos terminales, ¿hay voltaje? No hay voltaje. Entre estos dos terminales, ¿hay voltaje? No. Simplemente voltaje, ¿no? Yo le pongo acá la corriente para que pueda circular. ¿Está bien? Ahora tengo mis salidas en DC, pueden ser a PNP o a NPN. ¿Por qué? Porque tengo mis salidas a transistor. Entonces, miren, muy similar a esto, mi CPU me entrega un 1 o un 0. ¿Listo? Tengo un fototransistor que me va a disparar a este transistor de conmutación, a este transistor de carga. ¿Listo? Entonces, cuando dispara el transistor, ¿qué sucede? El colector con el emisor se juntan. Y al juntarse, hacen que circule mi corriente. Solo que, ¿puede circular corriente alterna? No, porque acá la corriente tiene que circular de más a menos, del colector a emisor, en un solo sentido. Por lo tanto, una salida transistor solamente acepta DC. cargas en DC, en corriente continua. Ya. ¿Está bien? Y entonces, como tengo sensores en AC y en DC tipo, en DC tipo NPN y PNP, también tengo salidas en NPN y PNP. ¿Listo? Entonces ahora se entiende ya las siglas del PLC. DC, DC, AC. DC, DC, relay. ¿Está bien? Entonces, a una salida en transistor, ¿me bota voltaje? No, la salida del PLC, la salida del CPU, ¿me bota voltaje? Sí. La salida del CPU, ¿me bota voltaje? Sí. La salida del PLC, ¿me bota voltaje? No. Me bota contacto. Un colector con un emisor, ánodo 1 con ánodo 2, con los dos contactos de mi relay. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces ya se entiende mejor, ¿cierto? ¿Sí?
Entonces mañana que vamos a hacer prácticas vamos a reconocer mejor todavía, ¿no? Por eso que el día lunes quería correr más bien dónde está el delegado, se fue, mi subdelegado. Vincenzo, me hace recordar, no sé si el día lunes o perdón, hoy estamos Miércoles. Ya tenemos que ver temas para exponerlos, ¿no? Temas para exponer. Sí, entonces yo creo que lo voy a poner nomás y hago el sorteo al azar. ¿De cuánto? Hay que hacerlo porque hemos estado viendo las soluciones gráficas. ¿De cuántos? Vamos a trabajar con temas de exposición. Como el micro. ¿De cuántas personas? Creo que van a ser grupos de 2 o de 3. Voy a ver eso. Claro, porque también hay pocos grupos. Pueden ser de 2. Voy a ver. Estoy al aire. Me acaba de quitar la cara de payaso completamente.